Bueno, pues vamos a continuar con las charlas de hoy y cerramos lo que es este día inaugural con Borja González. Una de las cosas buenas de no tener especial problema en dar mi opinión a lo largo de estos años es que tanto mis fobias como mis filias son bastante conocidas, ¿no? Y la gente se ha cansado de oírme cada vez que ponía en mi blog alguna ilustración tuya o lo que sea, que Borja González es uno de esos autores en los que intento seguir todo lo que hace, de mis autores favoritos. Así que estoy encantadísimo de que este año estés aquí, de que vayamos a tener esta conversación. Y a lo largo de ella, pues bueno, iremos hablando, intentaré ir explicando por qué pienso esto, que además creo con vehemencia, ¿no? Pero antes quiero que volvamos un poquito a cómo fue formándose Borja. Y bueno, aprovechando pues que nos has facilitado así algunas cosillas, pues podemos volver muy atrás en el tiempo, ¿no? Y darnos cuenta de que tu pasión no solo por dibujar, que eso hasta ahí podía ser normal. De hecho, muchos autores dicen, bueno, la cuestión no es por qué yo seguí dibujando, sino porque tú dejaste de dibujar, ¿no? Aquí se ve claramente que más que eso era tu intención por contar historias, que eso ya es una diferencia. Tú ves muchas ilustraciones cuando te mandan este tipo de cosas y te mandan pues dibujitos, lo que sería el equivalente a pin-up. Pero tú ya hacías tus pequeños cómics. Yo siempre he defendido que más allá de la educación reglada y en un medio como es el cómic, donde mueve un porcentaje tan grande de gente que aprende pues leyendo, dibujando y haciéndolo de forma totalmente autodidacta, hay un elemento más que pocas veces se tiene en cuenta y es al acceso, lo cerca, lo que te rodea cuando eres pequeño, determinado tipo de material, ¿no? En mi caso, pues en mi casa no había discos de ópera, entonces la ópera nunca fue una cosa que me fuera cercano y a lo mejor si los hubiera habido pues me gustaría mucho más, ¿no? Pero siempre había pues el periódico que venía con el suplemento para niños, pues siempre había un cómic, mis padres estaban leyendo, entonces para mí leer, aunque yo en ese momento no lo hiciera, era algo que quería hacer y era algo que no me era extraño, era algo que suponía que pasaba en todas las casas y que hacía todo el mundo, ¿no? Y por lo que he leído y mientras dibujabas esto, tú también eres un poco víctima, en el buen sentido de la palabra, de esto, ¿no? De lo importante que es el acceso a tu alrededor cuando creces, a gente que tiene intereses culturales todo el tiempo. Sí, sí. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos. Sí, efectivamente, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentas. Añadiría un matiz. Yo creo que también el tema está efectivamente, te nutres un poco de todo lo que tú tienes cerca. Y cuantas más cosas tengas cerca, pues más opciones tienes. En mi casa, por ejemplo, pues estaba llena de libros, estaba llena de cine, estaba llena de cómics, y todas esas cosas tuvieron una gran influencia en mí. Tanto a mi padre como a mi madre le gustaba muchísimo la música. En el salón de mi casa había un equipo de música enorme, a mi padre le encantaba, me hacía cintas y tal. La primera persona que me hizo cintas, ese rollo tan romántico, era mi padre, me hacía una cada 2 por 3, ¿no? Por el motivo que sea, a mí hay ciertas cosas que se me quedaron, como un cierto gusto por el terror. A mi madre le encantaba leer, pero sobre todo le gustaba leer terror. Un cierto gusto por los cómics, por la literatura en general, por el cine. Pero mi casa estaba llena de tableros de ajedrez. A mi padre le fascina el ajedrez y yo lo aborrezco con toda mi alma. O sea, no quiero decir que a veces ocurre lo contrario. O sea, yo creo que también te puede ocurrir que te satures. Mi padre era el típico padre que constantemente, pues como cualquier persona que le guste el ajedrez, como se te cruzara la mirada, sacaba el tablero, ¿no? Y es que lo odiaba con toda mi alma porque era una cosa que tenías que aprender y a mí no me gustaba que me dijeran esta pieza va aquí, esta pieza va acá, y el ajedrez, pues un juego maravilloso. No he venido aquí a Avilés a meterme con el ajedrez como concepto, pero Dios sabe que no es una cosa que esté abierta a la interpretación, ¿no? Es una cosa bastante cercana a las matemáticas y me repelía, o sea, me generó un rechazo tremendo. Pero sí, efectivamente, esto que ponías ahí antes tiene mucho que ver con eso. Eso lo hice, ese es como un pequeño cuentito que hice. Yo no sé si tenía 5 años o algo así, no tenía más. Y es un cuentito que hice con un sueño que tuve. De pequeño tenía sueños bastante vividos y los recordaba. Ahora y entiendo que sigo soñando, pero no los recuerdo. Y entonces me levantaba y los dibujaba. Y soñaba con lo que tenía cerca y construía esos cuentos con lo que tenía cerca. La contraportada de ese primer fanzine es literalmente Little Nemo, pero era yo. Pero es que en mi casa había cómics de Little Nemo. Para mí era una cosa que pues probablemente terminé soñando con eso y terminó gustándome, ¿no?
Entonces, al final, pues, yo creo que eso se termina filtrando un poco. No sabemos qué hubiera pasado hoy en día. A lo mejor hubieras empezado a poner dibujos en una cuenta de Instagram, o a lo mejor los hubieras compartido en Twitter, o hubieras sido hace unos años, hubieras hecho una cuenta en Blogspot o cualquier cosa de esta. Pero en aquella época teníamos los fanzines, ¿no? Queríamos hacer cosas y tal. Y además con los fanzines ha ido pasando una evolución que a mí me encanta, porque yo los adoro. Me parece que nada como poder tocarlo. Creo que tú puedes colgar una imagen y tener 10.000 likes, pero no se lo puedes dar a tu madre, o no puedes hacer que te lo firmárselo a alguien. Tiene como una magia especial, ¿no? Y al igual que antes en el cine había quien hacía cortos y uno hacía pelis, ya lo de los cortos quedaba para atrás, que ahora hay gente, pongamos Almodóvar, ¿no? Que de repente dice, pues me voy a hacer un corto con Tilda Swinton, no me voy a hacer un corto con Ethan Hawke, ¿por qué? Pues porque puedo y me molan. Pues ahora hay muchos autores que venís del campo de hacer fanzines, que habéis ya tenido y tenéis unas carreras profesionales notables o sobresalientes, y que seguís de cuando en cuando volviendo al mundo del fanzine, ¿no? Pero en ese primer tiempo no era tanto así, ¿no? No se sabía dónde llevar el fanzine y había discusiones muy estériles de ¿qué es un fanzine? ¿Qué no es un fanzine? ¿Es que se lo hace por imprenta? No es un fanzine. La típica diatriba a veces estúpida que tenemos en determinados mundos. Pero en cualquier caso era divertido y vosotros hicisteis mucho, ¿no? Ahora vamos a ir viendo unas cuantas imágenes de varios de ellos. Cuéntanos cómo recuerdas los primeros, el primer momento de reunirte con gente o tú solo y decir, pues voy a hacer esto, lo voy a publicar y yo voy a repartir a la gente a ver qué pasa. Los primeros no quiero recordarlos, porque realmente una cosa que, por ejemplo, sí que había en mi casa eran fanzines. Mi padre participó en la época de la movida y tal, pues en cierto ambiente cultural de Badajoz de la época donde se hacían fanzines. Entonces, para mí, en una ciudad, Badajoz, donde no, en mi época, quiero decir, cuando yo era pequeño, que yo supiera, no había nadie haciendo fanzines. Lo normal era que cuando yo le hablaba a alguien de voy a hacer un fanzine, tuviera que explicarle que era un fanzine. No había un ambiente en ese aspecto, pero yo los conocía porque en mi casa había. Y a mí me gustaba el formato. Pero una vez yo decido hacerlo, insisto, vivo en Badajoz, no conocía a nadie que no ya que supiera lo que era un fanzine, sino que es que ni siquiera a mis amigos les gustaba el cómic, era una cosa muy solitaria. Entonces los primeros fanzines que yo hago es una cosa que hago yo para mí. Pero me encantaba el rollo de hacer copias. O sea, entonces hacía pues X copias y tal, ¿no? Pero es una cosa que hago para mí y empiezo muy, muy pequeño porque como digo, era algo que estaba en mi casa y me gustaba, ¿no? Era como juntar lo que estabas haciendo y los primeros fanzines que hago los dejaba gratuitamente porque, por supuesto, ¿a quién se lo ibas a vender? O sea, eso no tenía sentido ninguno. Entonces yo lo que hacía eran fotocopias dobladas, básicamente. Y entonces lo que hacía era una serie de copias y iba a los bares y entraba y pues a la persona que estuviera allí le pedía permiso para dejar fajos de fanzines en las mesas. Era una época en la que yo no iba a bares, no tenía edad de ir a bares. Yo, o sea, era pequeño y no frecuentaba bares, pero sí dejaba allí los fanzines. A partir de ahí, poquito a poco, pues con Maite Alvarado, con los años y demás, sí que empiezo a lo mejor y bueno, con otra gente también que voy conociendo en Badajoz, en Cáceres y demás, sí que empezamos a ver que el fanzine pues te permite jugar con el formato, con los materiales que utilizas para imprimir, y poquito a poco, sin darte cuenta, te vas profesionalizando, en el sentido de te vas interesando por cómo se hace un libro a nivel físico, que tiene por dentro, ¿no? Un libro. Y cuando te quieres dar cuenta, pues estás publicando en una editorial y ya te cuesta encontrar tiempo para hacer fanzines. Pero bueno, como decía Nadia antes, al final yo creo que una vez haces uno, eso no se te quita. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no tengo tiempo de hacer fanzines, pero me da igual. O sea, es una cosa que yo ya sé hacer, he hecho tantos, y cuando digo muchos, es muchísimos fanzines, desde que soy muy pequeño, que si por lo que sea mañana yo tengo que dejar de hacer cómics y de publicarlos en editoriales, me da igual, porque sé perfectamente cómo hacer 27 millones de tipos de fanzines distintos. Entonces, es una seguridad que te da el saber que siempre puedes hacer las cosas. Y en ese momento ya de ir haciendo más fanzines, de ir conociendo a gente, bueno, pues con Maite hacéis aquello, ¿cómo se llama? Ninjas polacos, me parece. Sí. Y luego decís, bueno, pues esto está bien, pero ya quizás dar un pasito a algo más parecido a una editorial y hacemos el verano del cohete. Antes comentaba con Juan, con el Torres, de que yo creo que muchas de las cosas que le hacen entender bien la industria, ser buen guionista, era un poco toda la cantidad de cosas que tuvo que hacer en su momento para Mega Multimedia y demás. Yo creo que el hecho de haberse lanzado, venga, también nosotros vamos a editar
cómics, haber, como dices tú, en los fanzines, haber mirado tantas formas de editar, yo creo que eso luego también te da unas herramientas como autor, ¿no? Pues a lo mejor, si no pasas por esa etapa, pues a lo mejor te quejas de cosas que de esa manera pues tú ya entiendes por qué suceden, y al revés, ¿no? Pues también puedes saber Sí. cómo aplicar conocimientos ¿Pero luego a la historieta. te refieres a nivel artístico o a nivel creativo? Un poco. O sea, o a nivel de industria de... Yo creo que en ambas casos, a nivel creativo incluso también, porque ya sabes cómo reproduce algo, cómo Sí, no, qué sí, te va a sí. pasar a la imprenta, si te sube el color o no, por supuesto. E incluso, es que el formato muchas veces marca mucho el producto también, Sí, ¿no? sí, sí. A ver, inevitablemente pues uno va trabajando en escalas. Es decir, tú para sentirte cómodo, no para hacerlo bien o mal, no necesariamente hablamos en ese término, pero sí para tú sentirte cómodo a la hora de hacer un cómic de 60 páginas, pues primero haces uno de 30. Y para hacer uno de 30, pues primero haces uno de 15. Cuando te quieres dar cuenta, pues estás haciendo cómics de 150 páginas y sí te puede ocurrir que eches de menos ostras, ¿cómo se hacía un cómic de 20 páginas? A mí ahora me cuesta visualizarlo, porque hace mucho tiempo que trabajo en una distancia, ¿no? En unos tempos, en unos formatos y demás. Pero inevitablemente todo ese recorrido te da sobre todo seguridad. Es decir, a mí, por ejemplo, pues yo ahora mismo estoy en un punto, yo improviso mucho haciendo los cómics, entonces hasta que no llevo 40, 50 páginas, no sé si ese cómic está funcionando, si estoy contando algo. Claro, yo hubo una época en la que 40, 50 páginas era lo que producía era muchísimo, eran varios fanzines, ¿no? Inevitablemente ese trabajo, pues todo ese bagaje te va dando una soltura y yo diría sobre todo seguridad, porque luego ni siquiera seguridad, valentía, digamos, ¿no? Pues no te da miedo meterte en contar una historia. Luego que salga bien, que salga mal, uno siempre está intentando cambiar ciertas cosas, con lo cual siempre te arriesgas, pero... Y a nivel de industria, sin duda, yo creo que, honestamente, esto que voy a decir a lo mejor es un poco tal, pero yo creo que cualquier autor debería pasar por editar y por vender libros y por por ejercer de distribuidor, para saber cómo funciona y para saber qué es lo que hacen con nuestros libros cuando los terminamos, firmamos los contratos y dejamos que se vayan. Pues pasan muchas cosas y está bien saber qué está pasando ahí. Y eso lo aprendes, yo creo, haciéndolo tú. Y bueno, después ya de esta etapa de ir haciendo fanzines, probar con esto, uno de los primeros trabajos ya con un poquito más de páginas que haces es La Boca del Lobo. Cuéntanos un poquito cómo lo recuerdas. Además, yo no sé si, bueno, el resto, como muchas de tus obras ya hablaremos, no se enmarcan ni en un tiempo ni en un espacio concreto. Esa pasó a ser como una característica de tus últimos trabajos, pero en aquella época sí era Badajoz. Sí, sí, sí. Bueno, Badajoz es Badajoz, pero también es un sueño raro. En el fondo, hay veces que recuerdo ese cómic y digo, joder, o sea, son dos personas divagando sobre la vida y la muerte por unos jardines en una especie de no tiempo, ¿no? Y con un lago en medio, y digo, lo que he seguido haciendo siempre, después no. Pero en aquel momento, La Boca del Lobo es un cómic que a mí me resulta muy difícil verlo. Y de hecho, nada más llegar aquí en el stand he visto que teníais una montaña. No es un cómic que yo normalmente vea. Quiero decir, es una cosa que hice hace mucho tiempo en Badajoz y me resulta muy extraño cuando voy a algún sitio y hay una pila, ¿no? Me da casi vergüenza. Porque es una cosa que en aquel momento yo estaba probando, no... Yo paso mucho más tiempo haciendo dibujos y secuencias de casi diría cuentos y demás, que el cómic. El cómic me daba me daba miedo, o sea, realmente meterme ahí, ¿no? Y La Boca del Lobo, para mí, que es un cómic de 40 páginas, pues fue una manera de ver si podía contar una historia. En aquel momento yo no tenía ni un grafismo propio ni nada, pero sí, y sí que es verdad que, bueno, tiene un romanticismo, yo creo que si lo lees ahora, casi sonrojante. O sea, yo no sé si podría leerlo ahora, pero en el fondo yo creo que muchísimas de las cosas que he seguido haciendo después en La Boca del Lobo, salvo que en La Boca del Lobo juraría que no hay ni una pizca de humor, es algo que probablemente es lo único que ha cambiado, pero yo creo que sí que fue... Mira, con ese cómic lo pasé realmente mal, lo pasé muy mal. O sea, yo recuerdo cuando terminé la última página de ese cómic, recuerdo que de esto que se ven en las películas, que llenan la bañera y es como, no, dejadme en paz, ¿no? La botella de vino y tal. Pues literalmente lo que hice, porque me quería morir, o sea, porque no sabía hacer cómic. Y tuve que montar el libro, diseñarlo, editarlo, todo sin saber absolutamente nada.
pero gracias a ese cómic aprendí muchísimo. Pues fíjate, ya has respondido una cosa que yo quería preguntarte, porque tenía la sensación, yo cuando veo todos tus últimos trabajos y sobre todo a partir de un punto, veo como algo tan natural, ¿no? Que eso es algo muy difícil, hacer parecer algo más natural, como que luego lo sufrirás al hacerlo, pero como que todo fluye tan maravillosamente, pero en este tenía una sensación como de sufrimiento, ¿no? Como de, tengo que hacer esto y tengo que acabarlo, y mira, ya has contestado un poquito que sí, pero lo que yo no conocía y quiero que me hables es esto. Por ejemplo, Inés Suárez, La conquista de Chile. Este no lo tenía yo localizado, fíjate tú. Pues mira, Inés Suárez es un cómic bastante importante para mí porque esto viene ya después de La Boca del Lobo. Después de La Boca del Lobo yo he decidido que nunca más cómics. O sea, no era como no quiero hacer esto porque además en aquel momento yo dibujaba con distintos estilos y demás y a la hora de afrontar el cómic no sabía qué estilo de dibujo encontrar. Y entonces me proponen hacer, después de que yo paso un tiempo haciendo más bien ilustración, me proponen este trabajo desde el CSECI, que bueno, tenían una colección que por desgracia ya no se hace. El CSECI era un organismo digamos, que publicaba libros referentes a Iberoamérica y España y entonces pues bueno, tienen desde libros históricos, ensayos y demás, pero luego tenían una línea de cómic. Eran cómics cortos de unas 60 páginas aproximadamente y eran autores extremeños sobre personajes históricos. Entonces, bueno, a mí me lo proponen y me proponen el personaje de Inés de Suárez. Yo reconozco que no conocía el personaje. Me lo paso muy bien investigando sobre Inés de Suárez, igual que me lo pasé muy bien investigando para La Boca del Lobo sobre Carolina Cornado y Antonio Juez. Pero aquí empiezo ya en mis ilustraciones estaba sintetizando el dibujo mucho y digo, voy a intentar sintetizar muchísimo en este cómic. Aquí todavía tienen dedos, no sé cuántos, probablemente no 5 menos, pero tienen nariz, aunque sea un botoncito, y puntitos que son ojos, ¿no? Pero ahí ya estaba un paso del tipo de narrativa que va a hacer. Es un cómic de encargo, en un punto en el que yo todavía no sabía hacer cómics, pero aprendí mucho y gracias a Inés Suárez, con Inés Suárez me divertí. Y entonces fue terminar Inés Suárez y automáticamente hice La Reina Orquídea. Porque fue como, ostras, espérate, creo que estoy encontrando un estilo artístico que me funciona para el cómic y además me lo estoy pasando muy bien. Entonces fue una cosa como automática. Para mí Inés Suárez es un cómic que, a pesar de ser el único cómic que he hecho así de encargo, es un cómic muy importante para mí en ese sentido. Luego llega La Reina Orquídea y a partir de ahora ya en lo que viene, sin demérito de lo anterior, que hemos visto además sobre todo en la etapa de fanzines y algunos apuntes, yo creo que vamos a ver algunas de las páginas más bonitas, más especiales que se han hecho en el cómic español y en general en mucho tiempo. Yo tengo la sensación, en los años que fui programador del Festival de Cine de Gijón, que hay determinado tipo de creadores en cualquier disciplina que tienen algo, que conectan con algo de otra gente ya a otro nivel, ¿no? Más allá de la forma, incluso de lo que cuentan, y que te conectan a un universo especial, ¿no? Yo creo que eso es muy raro de encontrar. Pasa con Jon Sansó, por ejemplo, ¿no? Si te gusta el cine de Jon Sansó, te vuelve loco y cualquier cosa ya notas que es una peli de Jon Sansó y formas parte de ese universo. A lo mejor si no conectas, pues dices, bueno, son tíos tomando sake y caminando por las calles, no sé, ¿no? Hay cosas especiales que además yo creo que no se pueden hacer adrede. Tú no puedes decir, pues voy a hacer un TVO que conecte con la emoción de la gente, eso sale o no sale. Y de repente llega La Reina Orquídea y de repente sale todo eso que tienes dentro y un montón de pequeñas influencias que se van sumando y vas poniendo capas que yo creo que estaban ahí y iban buscando salir de alguna manera inconsciente y aquí lo empieza a hacer. No es lo primero, que ya estarás hasta en las narices de que te lo pregunten, por no decir otra cosa, pero creo que es una pregunta obligada, es el despojar a tus personajes de los rasgos faciales, que en cierta manera primero es ponerte un reto, porque contar las historias que cuentas, transmitiendo las emociones que cuentas y con los personajes en los que tú completas, pero seguro que todos los que lo leen lo completamos muy parecido, igual, las expresiones que tendrían, no lo notas nunca en falta, ¿no? Leyéndolo. Me gustaría que nos contaras cómo ponerte dices, bueno, voy a hacer este salto, pero quítadme la red, ya salto yo aquí a pelo y si me mato, me mato. Y luego dos, si tuviste la sensación de que esto es como cuando se dice que si pierdes un sentido, como que los otros se agudizan, y eso te hizo pegar un salto en las otras formas maravillosas que tiene el cómic y que muchas veces nos explotan de comunicar.
Bueno, efectivamente sí, son dos preguntas que van juntas y se responden juntas. Realmente yo no me doy cuenta. O sea, yo con La Reina Orquídea, por ejemplo, fue un cómic que editamos en el verano del cohete, esta editorial que monté junto con Maite Alvarado y Ruiz Díaz. Y La Reina Orquídea es un cómic que yo hago efectivamente como una cosa... la hice en apenas unos meses y completamente improvisada. O sea, termino Inés Suárez, tengo una vaga idea y hago lo que terminó siendo, no sé si es la página 5, 6, 7 del cómic. Y eran estas dos chicas hablando sobre cómics y eran una ilustración de una página pero con unos cuantos bocadillos. Y recuerdo ese momento como una cosa como muy de... es que lo tengo aquí, lo puedo tocar ya. O sea, después de tanto tiempo como que ya lo tengo, ¿no? Y fue una cosa casi febril. O sea, empecé a hacer páginas. Un cómic cortito, tiene 75 páginas. Pero me divertí tanto, me resultó tan fácil. O sea, fue lo contrario a sufrir. Era como... Hice 75, pero podría haber hecho 200. Era una cosa que no... Fue divertidísimo. Y en ese momento yo digo, ya está. O sea, lo he encontrado, ahora solo tengo que cortar flecos, mejorar algunas cosas y demás. Y en ese momento, además, coincidió que ya no queríamos autoeditar. Yo sabía que lo siguiente, ahora ya con esto, iba a necesitar tiempo y por lo tanto iba a necesitar dinero. Es decir, necesitaba una editorial que supiera lo que estaba haciendo y no yo, ¿no? Entonces, bueno, decido preparar un proyecto y demás y ya me pongo con The Black Holes y tal. Pero lo que ocurre en este momento es que efectivamente yo no me planteo en ningún momento le voy a quitar las caras a los personajes, les quité todo, quité un montón de cosas, quité los planos, o sea, no hay un movimiento de cámara, es prácticamente todo un plano general, ¿no? No recurro a primeros planos, no recurro a detalles, no hay manos, no hay... elimino incluso la profundidad, porque aquí hay muchísimas cosas que no solo una cuestión de estilo gráfico. Para mí el estilo gráfico era casi lo de menos. Cuando yo me doy cuenta de que puedo hacer cómics es en el momento en el que me doy cuenta de que tengo que escribir a los personajes exactamente como eso, como personajes. Para mí Teresa, Matilde, por mucho que tengan mucho que ver conmigo, no son personas. No son personajes. Yo no creo la vida de Teresa antes y después del cómic. Teresa nace en la primera página y muere en la última. Y se comportan como personajes de ficción y viven en un mundo de ficción. Entonces, para mí, eso era muy fácil de escribir por alguna razón que no sabría decir, pero de repente me resulta mucho más fácil expresarme de esa forma. Entonces, elimino... rasgos faciales porque no me interesan lo más mínimo. Rasgos faciales tiene un ser humano, esto es otra cosa, es un muñeco y tiene que aparentar ser real, pero no lo es. O sea, cuando pinto una ciudad quiero que la ciudad sea como de cartón, como si tú pudieras darle un empujón y ver que es un decorado, ¿no? Entonces estos personajes se expresan y viven en una serie de historias en las que siempre están a un punto de darse cuenta de eso. Y yo me di cuenta de que ahí era como a mí me resultaba fácil escribir y ese era el tipo de mundos que me apetecía hacer. La historia me daba igual. Lo que me interesaba era esa atmósfera. Gente que está a punto de darse cuenta de cuál es la realidad en la que vive. Y por lo tanto, nunca están seguros. Y esa especie de piedra de Rosetta iba de la mano de un estilo artístico que efectivamente no tenía caras, no tenía manos, pero yo no me di cuenta. De hecho, con La Reina Orquídea nadie le prestó demasiada atención. Cuando sale de Black Hole y tengo que hacer entrevistas, porque ya es un cómic que publica Reservoir Books y tiene repercusión, pues resulta que en las entrevistas la gente empieza a preguntarme por una serie de cosas que yo no me había parado a pensar. ¿Por qué no tienen cara? Pues yo qué sé. O sea, no tienen manos tampoco, ¿no? De repente tuve que intelectualizar una serie de cosas que sencillamente pues habían ido saliendo por supongo que por ensayo y error y por cómo salen las cosas, ¿no? Trabajando. Yo, bueno, has comentado algunas veces, bueno, pues
el guión en sí pues no tiene tanta importancia, pero yo sí que creo que la historia que cuentas la tiene. Lo que pasa es que la definición de historia es algo que puede ser muy, muy abstracto. A lo mejor eso solo podría valer si lo atenemos a la forma canónica que tenemos de leer un cómic, ¿no? Pero yo sí que creo que de hecho hay una forma en la que apelas a otras cosas más allá de la narrativa pura. Tú a lo mejor alguien acaba de leer cualquiera de tus cómics, sobre todo desde La Reina Orquídea en adelante, y no sé si tendrá problemas o no para contar con exactitud lo que pasa, yo creo que no mucho, pero vamos a poner que los tuviera, pero luego no va a tener ningún problema para contar la sensación que le transmitió el TVO, la emoción que le dejó, y ese recuerdo yo creo que con frecuencia puede ser mucho más perenne, ¿no? A lo mejor tú no recuerdas los nombres que tenían los personajes de una novela que has leído hace mucho tiempo, pero esa sensación que te dejó, te la dejó de forma, y yo creo que eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y que en tu obra está muy, muy presente. Pero hay otra serie de características que lo están, ¿no? Decías antes, necesitaba tiempo, bueno, para poder hacerlo, pero el tiempo de otra forma, el tiempo como medida, el tiempo como espacio detenido, el tiempo como hasta qué punto la ficción nos puede afectar en alguna manera nuestra forma de interpretar el tiempo, y cómo tú puedes manipularlo como lector. Además, el cómic es un medio muy distinto, porque tú ves una película, antes que hablamos de Hong Sang-soo, y la peli va al ritmo que dice el director. Claro. Pero un cómic no, un cómic va en una especie de pacto tácito entre lo que tú me manipulas para que yo pase página o no, y lo que yo decido en invertir cada rato en leer una página, ¿no? Yo creo que eso es algo que en cada plancha casi no voy a decir que te obsesiona, pero sí que tienes como especialmente cuidado. Sí. De hecho, yo creo que en ese sentido ha ido a más, en el sentido de, efectivamente, yo no le, ahora digo con mucha facilidad que no le presto atención a los diálogos, a las historias, no me interesa tanto como las sensaciones, ¿no? Pero también, de nuevo, son cosas que tú te vas dando cuenta. Al principio intentaba hacer argumentos como cualquier persona que está haciendo un cómic, intentaba crear una trama, lo que pasa es que no me salía, no soy capaz de hacerlo, y me salen otras cosas que creo que las hago mejor, ¿no? Y ahora soy más consciente y voy más a tiro hecho. Ahora sí soy capaz de ver que mi trabajo más bien es construir efectivamente un artefacto que puede leerse hacia adelante y hacia detrás, en el que el lector se va a detener donde quiera, va a volver, lo va a leer al ritmo que quiera, pero mi trabajo es construir una canción con unas notas muy concretas, y aquí te tienes que detener tanto tiempo y aquí menos, y eso es lo único que me interesa ahora mismo. No lo único que me interesa, efectivamente lo que busco es transmitir una serie de sensaciones, pero para mí es a través de principalmente el tempo, pero luego, por ejemplo, el uso de la supuesta trama, y digo supuesta porque generalmente planteo un amago de trama, ¿no? Pero para mí esa trama es casi como tiene la misma función que el color, tiene la misma función que el ritmo de lo que hablamos, la composición es un elemento más para dar pie a un objeto que el lector va a hacer con él lo que quiera. Cada vez, por ejemplo, me siento más cómodo escribiendo los diálogos mientras estoy haciendo la composición de página. No me importa tanto las palabras exactas. Sí, tengo más o menos claro qué es lo que tienen que decir y lo que no, pero tampoco me importa mucho más. El ritmo al que va a suceder y ciertas palabras concretas que te lleven a un estado de ánimo, que termine y empieza la escena de una manera concreta, el lugar que ocupa en el todo del cómic, te va a generar unas sensaciones, y manipular esas sensaciones es lo único que me interesa ahora mismo. Es lo que más me divierte y es donde creo que está mi trabajo. Dentro de ese amago de trama, como tú lo has llamado, en The Black Holes, bueno, pues una chica va por un bosque, se encuentra un esqueleto que quiere ver las estrellas, un esqueleto, valga la redundancia, que está muy vivo, pero son dos momentos temporales diferentes en dos espacios detenidos. En el otro hay un grupo de 3 amigas que están haciendo una banda punk y están teniendo una conversación, y entre esas conversaciones, y es algo que luego me he dado cuenta que está bastante presente en tu obra, se cuestionan hasta qué punto son lo bastante buenas pues para hacer esta obra, y la duda sobre la validez artística, sobre hacia dónde ves, algo que está muy presente. Y yo, que aquí te escucho y veo un tipo muy seguro en el lugar en el que está, en lo que quiere hacer, es como si hubiera una pequeña bomba de inseguridad ahí dentro que no sé si es que te acompaña, y que tú a veces
aunque aquí lo cuente muy bien, digas, pero a ver, esto que estoy haciendo realmente, me gustaría saber si eso es algo que veo yo o que realmente está ahí. Claro, pasa una cosa. Normalmente a mí cuando me invitan, quiero decir, estamos aquí tengo que aparentar que... Pero el año que viene, si me invitáis otra vez, pues probablemente mi discurso sea distinto, es lo que te digo. Vas aprendiendo de tu propio trabajo. Tú ten en cuenta que yo trabajo con unas editoriales a las que le tengo que vender todo esto, que queda muy guay cuando estás en el público, pero tú tienes que ir a un editor y contarle. Entonces esos amagos de trama a mí me vienen genial para que crean que hay una trama y me firmar un contrato. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero al final siempre parece que tienes las cosas más claras, pero yo en el fondo... claro, antes hablábamos, por ejemplo, del tema del ritmo, ¿no? De componer una obra como un artefacto que se mueve de una manera concreta y que busca generar unas sensaciones concretas. Pero yo no, en el fondo nunca lo tengo claro. ¿Por qué? Porque yo veo el proceso a un ritmo completamente distinto. Tú compras el cómic en una librería y lo lees en media hora, pero yo he estado 1 año y medio con él. Es imposible que yo pueda decelerar, que yo pueda pensar siquiera cómo va a ser ese ritmo. Tengo que hacer un trabajo de meterme muy encima. Entonces, cuando termina el libro, normalmente, al principio, pues hace años me emocionaba cuando llegaba a la caja de la imprenta. Ahora mismo es como lo veo y pues me mosqueo, estos colores no han quedado bien y tal, pero no lo leo. Porque no puedo leerlo, o sea, porque me genera mucho... Eso es una cosa que ocurre ya después y además de una manera súper estúpida, No es que yo decida, no, ha llegado el día de leer este cómic que se publicó hace 1 año. No, sencillamente estoy ordenándole, quitando el polvo y digo, hostia, este libro quedó guay, ¿sabes? Y entonces te quedas de pie y empiezas a leerlo, te sientas y te lo lees y dices, pues no estuvo mal. Y en ese momento empiezas a... Quiero decir, cuando lo terminas es cuando empiezas a darte cuenta de lo que has hecho. Que yo eso es una cosa, por ejemplo, cuando oigo a gente tan segura, yo parece que estoy seguro, pero estoy seguro de lo que pretendo hacer, pero de mi trabajo no. El libro en sí, en concreto, yo te puedo decir lo que yo pretendía hacer, pero lo que es el libro es una cosa que a mí me resulta muy difícil entender, necesito tiempo. Luego sí, es verdad que soy bastante vehemente y bastante seguro en lo que pretendo hacer, pero luego lo que ocurra después no está ahí. Y efectivamente mis personajes son gente que duda constantemente y es gente creativa. Teresa siempre o escribe poemas o hace fanzines o Matilde monta un grupo de música y siempre además tirando a ciertas tendencias que a mí me gustan y por ejemplo hay cosas que me hacen gracia. En el caso de Teresa, pues cuando escribe poemas, pues es un poco relamida, en el sentido de romántica además, pues como yo, porque yo a veces tengo esa tendencia y yo cuando veo La boca del lobo digo, joder, parece un poema oscuro de un quinceañero, o sea, pero porque en parte yo con 40 años sigo teniendo esa tendencia, entonces ese tipo de cosas se filtran al final de tu trabajo. O sea, me resulta más fácil construir estos muñecos con estos elementos, ¿no? Entonces, sí, inseguridad hay, claro, aunque no lo parezca. Bueno, podríamos hablar, pero eso ya se ha hablado bastante, ¿no? Pues de que a veces tu obra también da una especie de sensación teatral, ¿no? De personajes que se mueven en un espacio limitado. Estábamos viendo en las páginas anteriores, que es, por ejemplo, ese póster de la invasión de los ultracuerpos, de los ladrones de cuerpos. Bueno, hay un montón de referencias a la cultura alternativa, los personajes pues hacen fanzines, tienen una banda punk y de cosas que me imagino que te interesan. Pero después de hacer, bueno, aunque solo sea estéticamente, Ghost Story, que es otra película muy sensorial, ¿no? Que también un poco tendría que ver un poco con tu universo, pero ya poco después cierras, el cómic es un éxito, funciona muy bien, y decides hacer Grito Nocturno, que amplía un poco tu universo personal, ¿no? Que ahí, pues entonces pues ahí ya se nota más seguridad y ves que eso funciona y de repente llega Grito Nocturno. ¿Grito Nocturno tiene una forma rápida y orgánica o hubo un momento en el que te planteaste si seguir por ese camino, si explorar? Grito Nocturno fue un trabajo de una forma un tanto caótica y de hecho el siguiente libro yo lo firmo con la editorial y firmo como el siguiente libro. O sea, en ese momento yo estaba trabajando en otra cosa. Y de hecho empecé a trabajar en otro cómic que no estaba funcionando, no fluía.
porque de repente no sé, sencillamente no encontraba el ritmo del cómic y demás. Entonces, claro, yo lo había firmado ya y me agobié y tiré de libreta y empecé a dibujar y pinté una bruja con un monopatín y dije, y de repente visualicé una ciudad en el que había alguien gritando y nadie oía ese grito y tal. Yo qué guay estaría ambientar un cómic en una ciudad en la que aparentemente no hay nadie y demás. Y diseñé unos cuantos personajes y me puse a trabajar automáticamente en Grito Nocturno, pero yo no sabía exactamente de qué iba. Mezclé un montón de cosas. Lo que sí tenía claro era eso, si yo cerraba los ojos veía Grito Nocturno. Y mi intención cuando hago un cómic es que después de que el lector lo termine, puedan pasar 5 años, pero pueda cerrar los ojos y recuerde el cómic. No sabe lo que pasó, pero mira, yo me he leído El Señor de los Anillos, que ahora está todo el mundo con ella 5 veces, y no me acuerdo de una mierda. O sea, yo veo ahora a la gente con los primos de fulanito y demás, y digo, joder, yo me lo leí 15, un montón de veces y no me acuerdo de nada, no me acuerdo de las tramas, pero sí me acuerdo de las sensaciones que me dio ese libro cuando era adolescente. Lo que busco es eso. Grito Nocturno nace así y en parte sí es verdad que fue un cómic en el que tuve ciertos problemas porque me vino un poco arriba en algún punto. Haciendo este cómic fue cuando me di cuenta de esto que digo, de intentar hacer un todo, una cosa que funciona de una manera abstracta, donde da casi igual, el argumento flota. Sencillamente buscaba unas sensaciones, ¿no? Y unos ritmos concretos. Hubo un momento a mitad del cómic en el que esto me dio vértigo, en plan, te estás viniendo, igual eso no funciona, igual no puedes hacerlo y demás. A día de hoy yo me doy cuenta de que es un cómic que le ha resultado a lo mejor problemático a mucha gente, o por lo menos eso me dice Goodreads y páginas así. Me doy cuenta de que hay gente que busca algo en el cómic que no lo va a encontrar, pero en mi caso, conforme va pasando el tiempo, me doy cuenta de que es exactamente el tipo de cómic que quiero hacer. Cada día es un cómic que me gusta más. Con todo su... pues efectivamente plantea una serie de tramas que luego se funden y se pierden en las calles de la ciudad. Cada vez estoy más contento con eso y cada vez busco más eso. Pero fue complicado lograrlo, la verdad. Y como no nos queda mucho tiempo, sí quería saber un poco a dónde vas, qué vamos a leer tuyo próximo, qué será lo siguiente. ¿Sigue este universo en construcción? Sí. Y de hecho no debería de tardar demasiado porque más o menos en enero debería de tener entregado el siguiente cómic. Si me seguís en redes sociales lleváis 1 año y pico viendo un nuevo cómic. Aunque no lo diga explícitamente, pero literalmente casi que no estoy dibujando otra cosa. Debería de terminarlo más o menos en enero y con un poquito de suerte, aunque el cómic yo supongo que va a salir en Francia o en verano o ya después de verano, en España debería de ir casi de la mano. O sea, creo que el año que viene, a finales, pero se publicaría aquí en España. Y efectivamente continúa. Y de hecho, en Grito Nocturno podéis ver no páginas del nuevo cómic, pero sí que se adelanta. Hay una parte en la que parece que divago, pero no estoy divagando, yo no doy punta sin hilo y estoy adelantando el siguiente cómic. Lo tenía ya en la cabeza cuando estaba con este y tenía ganas de terminar ya Grito Nocturno para ponerme con el siguiente, así que bueno, ganas de que lo veáis y sí, sigue un poco en la misma línea. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a esta primera visita a las jornadas, este recorrido. Yo, mientras va hablando el autor, que es el invitado, pues yo hago las preguntas y ya está, ¿no? Pero cuando cierras, cuando puedes incluso decir si estás de acuerdo con él, con no, ahora que es como la despedida la hago yo, ¿no? Entonces, lo que decías de Goodreads es algo que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Si tú vas a ver ET el extraterrestre al cine y sales diciendo, vaya mierda de western, pues a lo mejor la culpa no es de ET, ¿no? Sino tú que eres un tarao y yo qué sé, y ahora puedes votar, ¿no? Pero bueno, sí. Eso es lo primero. Lo segundo, me hace mucha gracia cuando algún autor, que además suele pasar con la gente, pues que más talento muestra, ¿no? Y que además yo creo, honestamente, y lo he dicho, lo he escrito y lo he dicho muchas veces, hay cómics muy buenos, pero hay cómics que
te demuestran que el medio tiene más posibilidades todavía y que el color no solo a lo mejor, que bueno, esto es una piedad, ¿no? Pero tú lees muchos cómics donde el color colorea, o sea, pone color a las cosas, pero transmite esas sensaciones, incluso te marca el ritmo de lectura, un montón de cosas. No te das cuenta de cuántas herramientas muchas veces se desaprovechan en un medio tan maravilloso, ¿no? Pero lo dice, bueno, esto es natural, me salió, o sea, yo de repente no lo pensé, de repente apareció así, claro, me imagino que es lo que tiene superhéroes, es Superman volar, bueno, no sé, me concentro, vuelo, no tiene gran dificultad, que para el resto de los humanos es una cosa muy, pues así te vemos nosotros. Yo leo un TV y digo, pero este cabrón, te digo, fíjate cómo lo ha vuelto a hacer, a que estoy enganchado como una mona, me parece que es una cosa muy, muy importante. Y ya para acabar, mira, yo no sé si en aquel momento cuando eras pequeño y tu padre tenías que llevar la mirada para que no sacara el tablero, pudo haber una realidad alternativa, quizás dentro de estas historias que tú cuentas de tiempo detenido en espacios imposibles. Hay un Borja González jugando al ajedrez y con un montón de puntos elo y que los cómics le repugnan total y absolutamente, y se ve un lápiz, lo rompe porque no quiere ni acercarse a él, ¿no? Pero no sé si se lo pasará bien. Yo creo que a mí el ajedrez me mola, pero creo que se lo pasará. Quiero creer que se lo está pasando bien, al menos. No lo sé, a lo mejor. Yo estoy en la línea correcta, en la línea temporal correcta, pero bueno, ese muchacho que... No sería una historia que me importara leer, ¿eh? Pero yo te digo una cosa, no estaría invitado a unas jornadas como esta y no tendría un aplauso como este. Muchas gracias.